El periodista, escritor, docente Alberto Silva. Sí, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Alberto? Muy, pero muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Andrés, buenas tardes, buenas tardes. Qué honor esto, a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Sí, estamos en Montevideo, estamos en el barrio Palermo y bueno, yo estoy a través tuyo en mi casa también, porque bueno, durante una década viví en la República Argentina, en Buenos Aires. Así es. Bueno, Alberto, un poco en este caso, ahí estuvimos, compartimos con las y los oyentes que estuvimos ahí, ya hay material sobre, bueno, recorriendo un poco la calle Germán Araujo, ¿sí? Ya hay material subido a nuestro canal de YouTube, ahí que tuviste la posibilidad de hacer con Roberto Sabán, así que invitamos, sí, a las y los oyentes que escuchen ahora el programa de la radio, que se sumen, sí, ahí, que se suscriban a nuestro canal y que puedan ver esto bueno, que se logró, bueno, finalmente que la calle ahí 18 de Julio y Andes tenga ni más ni menos que el nombre de Germán Araujo, ¿no? Pero bueno, en este caso el motivo, sí, de la convocatoria a Alberto Silva tiene que ver con la presentación de un libro, El socialismo en el penal de Punta Carretas. Primero le iba a preguntar a Alberto, ¿sacás un libro en plenas elecciones nacionales? Sí, en plenas elecciones y provocando con el nombre del libro. Exactamente. No por casualidad, la palabra socialismo pedí al diagramador que fuera escrita con tinta roja, rojo vermellón, bien de contraste con la cosa gris que por momentos siento quiere envolvernos. Pero mirá, todo está unido con todo. Tú hablabas de la calle José Germán Araujo, el número 1 en la comunicación radial. Ayer, hoy y mañana, desde mi humilde posición, nos costó mucho lograr, es casi imposible en Uruguay cambiar el nombre de una calle, cambiar un tramo. Claro. Logramos que se llamara José Germán Araujo, ese tramo sur de la calle Andes. El libro, cuando comienzo en el libro, yo cuento que algo sé de historias de presos, del tema de derechos humanos. Yo tuve mi responsabilidad en las páginas de derechos humanos en el Mate Amargo, escribí varios libros y cuento que tuve el inmenso honor que José Germán Araujo me permitiera, en lo previo a su Diario 30, el mítico Diario 30, a las 11 de la mañana, generar un espacio denominado Comisión Investigadora, donde durante una hora, bueno, salían voces de la resistencia, voces de familiares, voces de presos y de familiares de presos. O sea que algo conozco de estas historias. Cuando un grupo de presos que estuvieron en el penal de Punta Carretas estaban trabajando para generar un memorial, un algo allí en el frente del shopping de Punta Carretas, al frente de lo que es el penal de Punta Carretas, finalmente se logró. Hay una mesa muy larga con los nombres de todos los presos que estuvieron por allí, que es un punto de encuentro. Esa meta simboliza el encuentro que tenían los presos con los familiares. Yo agradecí mucho el honor. He trabajado con la gente de Crisol, que es el colectivo de expresas y presos políticos, pero le dije la verdad que, muchachos, con todo respeto, yo ya he escrito mucho de este tema, no me veo volviendo sobre esta realidad. Pero en una de las charlas, para mi asombro, me cuentan algo que pasó dentro del penal de Punta Carretas que yo nunca había escuchado en mi vida. Y estoy seguro que la mayoría de la gente en Uruguay no tiene la menor idea de que eso pasó dentro del penal de Punta Carretas. Y pasó en el peor momento. En la contratapa del libro la arranco diciendo: en lo peor, lo mejor. 3 puntos suspensivos. Porque esta historia que cuento en este libro, El socialismo en el penal de Punta Carretas, arranca en simultánea con la dictadura, en simultánea con la huelga general. Cuando se instauró la dictadura cívico-militar en Uruguay, arranca una huelga general histórica. Los presos en el penal de Punta Carretas intentaron hacer una huelga de hambre muy sui generis, bueno, cuento los detalles en el libro, pero
En ese momento había unos 180 presos, la mayoría muy jóvenes, 18, 19, 20, 24 años. No estaba ya Jaime Pérez, no estaba ya Raúl Sendic, no estaban las figuras más importantes de la izquierda que pasaron por ese penal. Había muchos muchachos y muchos llegaban realmente destrozados a esa cárcel, porque ya la tortura había llegado a niveles inimaginables. Y en ese marco, en esa sui generis huelga que intentan armar, a alguien se le ocurrió pasar un papelito diciendo: che, lo que se viene ahora va a ser terrible, una dictadura que quién sabe cuánto va a durar, y nosotros tenemos penas de 6 años, 12 años, 18 años, tenemos un horizonte muy, muy difícil, tenemos que ver cómo enfrentamos esto. Y se les ocurrió hacer algo que yo no sé por qué no lo contaron, porque yo no me enteré antes, y qué contento estoy de saber que existió para demostrar que hay cosas que no están solo en la teoría, sino que están en la praxis. Ellos instrumentaron el socialismo dentro del penal de Punta Carretas. ¿Y qué quiero decir con que instrumentaron el socialismo dentro del penal de Punta Carretas? No solo decidieron que iban a terminar con lo que eran grupos medio sectarios, por un lado los comunistas, por otro lado los tupamaros, por otro lado los independientes, por otro lado los presos militares sereñistas, por otro... No, eran todos una unidad. Y a su vez iban a compartir todo lo que tuvieran, iban a compartir los alimentos y los sueños, pero sabiendo que se instauraba una dictadura y que tenían prisiones muy largas, empezaron a pensar en voz alta que iban a planificar todo como de aquí a un año. Su horizonte iba a ser un año. Y en ese año, ¿qué iban a hacer? Aparte de compartir todo, en algo que lo planificaron de una forma increíble, sino que iban a prepararse e instruirse. Habían presos, algunos dirigentes gremiales, que increíblemente no habían terminado la primaria, pero habían otros que no habían terminado secundaria. Habían muchos que no habían llegado a la universidad. Instrumentaron, no charlas, instrumentaron una especie de escuela, liceo, universidad, con clases y con exámenes muy rigurosos. Instrumentaron cosas que parecen increíbles, de la nada, con pedazos de huesos, con pedazos de clavos afilados contra el piso, armaron un consultorio odontológico sin ser dentistas y empezaron a hacer tratamientos de conducto y llegaron a armar dientes postizos. Yo no podía creerlo. Claro. ¿Cómo hicieron todo esto? ¿Cómo armaron todo esto? En general eran todos muchachos. Digo, esto hay que conocerlo, esto tiene que salir, esto tiene que saberse. Porque uno puede pensar, los anarquistas hablan de una sociedad donde no haya un Estado por el arriba y que todos convivan. Los comunistas dicen una sociedad sin clases sociales. El socialismo plantea que haya una redistribución. Todo es muy lindo y es teórico y hay muchos libros y hay mucha biografía y hay muchos fracasos. Claro. Pero acá, sin proponerse ni ser anarquistas, ni comunistas, ni hippies, ni comunitarios, ni indigenistas, ni nada, instrumentaron el socialismo, demostraron que se puede en la diversidad, y estando muy golpeado, porque los que llegaron al penal de Punta Carretas en esa época venían realmente destrozados. O sea, la tortura había llegado a un nivel de crueldad infinita, indescriptible. Y aún en ese estado, los que los recibían, los arropaban emocionalmente, compartían esa cosa comunitaria. Yo la verdad he quedado tan contento de conocer esta historia y tan contento de poder compartirla, que estoy ansioso que llegue el jueves 14, que la vamos a presentar allí en ese memorial, allí frente al penal de Punta Carretas, porque siento que va a ser un simbolismo, siento que va a ser una señal luminosa de que se puede. Y ya pensé a esa señal luminosa, me contacté con los muchachos de la Guardia Vieja de la Falta y Resto, que cuando estaba la falta eran muchachitos,
Claro. Al igual que estos que estaban presos, eran muchachitos. Ahora son muchachos grandes, los unos y los otros. Y los convoqué y aceptaron. La Falti va a salir cantando de adentro del shopping. Es decir, van a salir cantando de adentro de la prisión. Y van a venir con presos que estuvieron enjaulados allí, cantando rumbo a esa mesa donde voy a tener el gusto de intentar armar un brindis populárico. No como otros libros que he sacado, que hay unas copas allí, unos brindis. No, acá serán vasitos descartables, será que sé yo, pero vamos a hacer sobre esa mesa un brindis populárico. Y como tú bien decís, en plena campaña electoral, que esto y que lo otro, bueno, hay que saber que pase lo que pase, hubo gente en la República Oriental del Uruguay que no en la teoría, sino en la praxis, demostró que otro mundo es posible. Claro, vos sabés que una de las cuestiones que nosotros ahí intentamos mostrar o visibilizar desde estos micrófonos es justamente el lado a veces que se ve un poco menos, ¿no? Porque digo, más allá de la brutalidad del terrorismo de Estado en nuestra región, y efectivamente los daños, tanto de desaparición de personas como cárcel y tortura, o sea, irme un poco más allá y es expresar ¿por qué pasó eso, no? Digo, ¿quiénes eran los que estaban, o sea, ¿por qué fueron presos? ¿Por qué fueron torturados? Bueno, expresaban que un mundo mejor era posible, ¿no? O sea, y se juntaban con otros y otras, y intentaban, y digo, de alguna manera, este libro también demuestra eso, y aún en peores condiciones, porque no solamente lo pensaban desde sus organizaciones políticas, sino que ni más ni menos que en la propia prisión, ¿no? Totalmente. Y yo lo que cuento en el libro, que me parece muy significativo con lo que estás diciendo tú, Andrés, la huelga general en Uruguay arrancó no por generación espontánea. No se le ocurrió a la CNT en aquel momento, ahora PIT-CNT, en la central de hacer una huelga porque no. Eso estaba decretado desde 1959. Claro. Se había resuelto la CNT hacer una huelga si venía un golpe de Estado. ¿Y por qué resolvieron eso en aquel momento? Por la dictadura en Brasil. Sospecharon que esto podría extenderse, como después pasó por toda América Latina. ¿Y cómo lograron eso? Lograron eso porque las distintas corrientes ideológicas resolvieron sumarse, resolvieron organizarse de otra manera. En ese marco es que instrumentaron la huelga general. Esto que yo cuento, que los presos que los presos me contaron que vivieron y que tengo el honor de contar, que llamaron OPP, un poco burlándose y también generando un poder paralelo con la organización de presupuesto, esta cosa del gobierno. Sí. Ellos inventaron OPP, Organización de Presos Políticos. Arrancó en simultánea la huelga general, pero no fue que se le ocurrió a uno un papelito y le dijo a otro, vamos, y ahora no. Sí, arrancó así. Pero esto venía de tiempo atrás, esto venía de la sumatoria de otros presos que estuvieron antes, porque este penal se inauguró en 1968, y la experiencia de cada preso y de cada colectivo fue sumando en la vivencia para que después se plasmara en esto muy luminoso. Por ejemplo, en una de las charlas me dijeron, Alberto, tenés que ir a hablar con Julio Marenales, el líder histórico del movimiento de liberación nacional Tupamaros, que él estuvo en la cárcel de Miguelete antes del 68, y él vino con un bagaje de aquella cárcel y ya transmitió algunas cosas. Me fui hasta Salto, donde estaba viviendo Julio Marenales, en un momento muy difícil. Es más, la entrevista la terminé haciendo en el hospital público, en una sala compartida, algo muy especial que cuento en el libro. Y él me cuenta detalles de cómo en el penal de Miguelete intentó relacionarse con los presos comunes, y me cuenta cómo él leyó muchísimos libros de socialistas en todo el mundo, y en general se negaban a estar con los presos comunes, hasta armaron huelgas de hambre para que los sacaran. Claro. Y él decía que ellos, al contrario,
querían estar con los presos comunes porque no eran parte del pueblo. ¿Qué te quiero decir? Es como una sumatoria de elementos. Están la sumatoria de elementos que yo me permití al final del libro sumar 2 testimonios de 2 personas ya grandes, pero que siendo niños fueron al penal de Punta Carretas a ver a sus hermanos mayores. Me contacté con Luis Julien. Él fue a ver a su hermano en prisión. Su hermano es uno de los detenidos desaparecidos. Uh-huh. Su hermano es el papá de los 2 niños que aparecieron botín de guerra abandonados en Chile. Claro. Y los alimentos y la vivencia también tuvo que ver con lo que generó Luis Julien, con lo que generó el papá de Victoria y Anatole, que ya no estaban en el 74. Claro. Y me contacté con Quinto Lucas, el periodista que está viviendo en Ecuador, que él fue de niño a ver a su hermano. Su hermano también integra la lista de nuestros héroes. Y su hija también fue botín de guerra, la pequeña Carla, una historia terrible en manos de un represor. Pero también él y el Quinto Lucas fueron parte de esta construcción porque estuvieron en el penal en otra época y también aportaron su conocimiento. También compartieron parte de sus alimentos y parte de su vivencia. Porque lo que yo me entero y cuento en el libro aconteció a partir de 1974, se vino gestando, se vino instrumentando mucho antes. Por ejemplo, con estos 2 muchachos grandes que ahora me cuentan lo que vivieron en torno a esa mesa, que es una mesa similar a la que vamos a presentar el libro el 14, allí en el penal de Punta Carretas. En apretada síntesis, por acá navega esta historia que bueno, a mí me tiene muy contento, muy entusiasmado. Yo creo que he editado unos 15, 16 libros. Es la primera vez que siempre tuve un antojo por un libro que leí de adolescente, que tenía la tapa troquelada, que me impactó mucho. Quería tener un libro con una tapa troquelada. Y bueno, por costo, nunca pude hacerlo. Esta vez lo logré. Y la portada del libro es una foto de la puerta de una de las celdas. Y en esa puerta hay un lugar por donde pasaban la comida. Bueno, ahí está troquelada la tapa. Y del otro lado lo que aparece es un puño cerrado, pero no un puño de bronca, sino que es un puño solidario, es un puño que se puede, es un puño de hermanos, y eso me tiene muy contento. Ahí está, clarísimo. La editorial y sale lo distribuye Guzzi. Sí. Ahí está. O sea que llega a todo el país. Están todas las librerías de todo el país y tengo la ilusión de poder volver a Buenos Aires y poder presentarlo allí en Buenos Aires y que esté en alguna librería allí y reencontrarme con mis compatriotas y también con mis hermanos argentinos. Tengo la ilusión, ¿por qué no?, de hacer una presentación en Buenos Aires. Ahí está. Bueno, obviamente contás con el equipo de Fogón en Fogón, sí, lo que podamos arrimar. Desde ya. Alberto, ¿dónde te encontramos? Sí, habitualmente en Uruguay sigue amargueando. Bueno, acá tenemos una situación muy especial, sí, muy particular. En lo que tiene que ver con la fuerza de la palabra, me encuentran algunos días en la semana en Buscadores. Bien. En la televisión, Canal 5 y BTV. Esto sale de 14 a 16 horas. Me encuentran allí. En lo que tiene que ver con la radio, me están encontrando en algunas ediciones puntuales en lo que tiene que ver con las redes, no en la radio AM. Lamentablemente no dejó de existir la 1410. Y me están encontrando en lo que tiene que ver con, la tecnología sirve para amplificar vergüenza, despropósito, machirulismo, o también para amplificar buenas cosas. Yo estoy navegando en Facebook, me encuentran Alberto Silva Periodista, y allí comparto reflexiones, comparto fotos, comparto ideas, comparto sueños. En Facebook, Alberto Silva Periodista, pero también estoy en Instagram, estoy en TikTok,
estoy en todas las redes, digamos. En todas aparezco Alberto, Twitter por supuesto, Alberto Silva UI. Alberto Silva UI. UI es Uruguay abreviado, UY. Y allí intento humildemente dar batalla a ideas. Allí intento humildemente amplificar sueños de muchas y de muchos que lamentablemente no tienen cabida en los grandes medios de desinformación. Por ahí estoy apareciendo y logré colarme en la tele, no pregunten cómo que estoy allí. Soy el único tipo que habla de algunas cosas en la televisión en Uruguay. Bueno, pero todavía estoy. y bueno, y estoy con ánimo y con actitud para dar pelea y para sembrar sueños. Bueno, sí, un poco de eso se trata y bueno, para nosotros siempre un gusto enorme, sí, poder tenerte, poder compartir contigo alguna charla, algún intercambio, porque bueno, estamos, digamos, en la misma senda de la comunicación tratando de, exactamente, tratando de poner debates. Nosotros decimos que tenemos más dudas que certezas, sí, desde ahí hablamos. Me parece bien. Yo agradecerles un agradecimiento gigante, porque siempre tengo la posibilidad de pago en pago de poder amplificar cosas. Contarles que en la semana vamos a generar allí con Roberto un material fílmico que tiene que ver con la mesa esta que les contaba, donde vamos a presentar el libro el jueves 14 y contar historias de cosas que pasan aquí en la capital más austral de nuestra América. Realmente, muchas gracias, gente. Para el final, ¿cómo? Porque te sé que te gusta bastante el fútbol. ¿Cómo estás viendo a Bielsa en la selección uruguaya? Vos sabés que yo lo veo bien. Ahí está. Yo lo veo bien. Y veo que, al igual que nuestro anterior técnico, la contra que tiene aquí en Uruguay es que los dos eran directores técnicos de izquierda. Y eso a mucha gran prensa le molesta muchísimo. Entonces permanentemente intentan sabotearlo, intentan descalificarlo. Lo hicieron con el maestro Tavares, lo hacen ahora con Bielsa. Alguna gente que más que conservadora es reaccionaria, saber que Uruguay tiene un director técnico que dice que es un ídolo, es Ernesto Che Guevara, es un golpe en el riñón muy fuerte. Está clarísimo. Alberto, mil gracias, sí, y no va a faltar oportunidad para que nos sigamos encontrando. Dale. Y si, bueno, los que están escuchándonos por allí, si conocen a alguien por acá, el chiflido, jueves 14, hora 19, allí en el frente al shopping, en el frente a lo que era el penal de Libertad. Bueno, ahí nos encontramos. Invité a mi querido amigo Carlos Alberto Rodríguez, que venga con su guitarra y con su canto, para que cante una sola canción en el comienzo, Amigos del Alma, porque eso fue lo que se generó dentro del penal de Punta Carretas, y yo tengo el gusto en un libro, en un humilde libro, poder compartirlo. Amigos del Alma. Enorme abrazo, Alberto. Otro para ti, para todos ustedes. Arriba, vamos nosotros. Ahí está, ahí pasó Alberto Silva, periodista, escritor, docente, investigador, aquí por De Fogón en Fogón.